23 golpes rompieron la quietud del Senado. No fue una ejecución rápida, sino un momento largo, confuso, casi ceremonial. Ocurrido en el centro de una ciudad hecha de mármol y ecos antiguos, allí cayó Julio César, el hombre al que muchos habían seguido como a un guía, y otros habían temido como a un rey. Su cuerpo quedó inmóvil junto a una estatua que representaba a Pompeyo, su antiguo rival. La escena, cargada de simbolismo, parecía diseñada por el destino más que por los hombres. A su alrededor, quienes habían compartido su mesa apenas horas antes sostenían cuchillas manchadas de sangre. No huyeron, permanecieron de pie, convencidos de haber cumplido una misión necesaria. Se llamaban a sí mismos los liberadores. Creían que aquel día, los idus de marzo del año 44 antes de nuestra era, habían salvado a la República. Pensaban haber puesto fin a una amenaza, haber devuelto a Roma un equilibrio perdido. En su mente, el pueblo los recibiría con gratitud, con palabras de alivio y reconocimiento, pero eso no ocurrió. En el foro no hubo aplausos ni celebraciones, solo un silencio profundo, espeso, difícil de atravesar. No era el silencio que sigue la caída de un tirano, sino el que nace cuando el orden se rompe sin aviso. El miedo no estaba dirigido al hombre muerto, sino a los vivos, a quienes habían demostrado que incluso el centro del poder podía convertirse en un lugar inseguro. El ciudadano común no vivía entre columnas ni debates filosóficos. Vivía de rutinas simples, de estabilidad, de pan asegurado. Y para muchos de ellos, César había representado precisamente eso: continuidad, victorias lejanas, una sensación de protección. Los hombres que decían haberlos liberado solo ofrecían ideas abstractas y una ciudad al borde del caos. Detrás del complot estaban figuras muy distintas. Cayo Casio Longino, movido por agravios antiguos y una desconfianza constante. Y Marco Junio Bruto, símbolo del acto. El hijo adoptivo, el hombre cuyo gesto final selló el destino de César. La tradición cuenta que al verlo, César no expresó rabia, sino una silenciosa sorpresa, una herida más profunda que cualquier arma. Convencidos de su victoria, los conspiradores se retiraron al Capitolio. Esperaron. Creyeron que Roma los aceptaría como guardianes de la libertad. No comprendieron que habían subestimado fuerzas que no empuñaban dagas. Una de ellas era Marco Antonio, cónsul de Roma, cuya voz tendría más peso que cualquier espada. La otra era algo más lejano, casi imperceptible todavía, un nombre. Muy lejos de allí, en Apolonia, un joven de apenas 18 años recibió una carta. Era frágil, poco conocido, y hasta ese momento irrelevante para la política romana. En el mensaje se le informaba de la muerte de su tío abuelo, Julio César, pero la noticia verdaderamente decisiva estaba al final. Había sido adoptado como su hijo y heredero. No heredó solo una fortuna, heredó un nombre. A partir de ese instante, Cayo Octavio dejó de ser un joven anónimo. Sin saberlo aún, su camino lo llevaría directo al corazón de Roma y al destino. Todos los hombres que habían participado en el asesinato de César. Lo que había comenzado como un acto político se transformaría lentamente en algo mucho más grande. Esa noche, Roma aún no lo sabía. Creía que todo había terminado. En realidad todo acababa de empezar. Bruto fue el primero en tomar la palabra. Habló como quien cree que el mundo puede ordenarse con ideas claras. Su discurso fue sereno, firme, casi geométrico. Invocó la virtud, el deber, el amor por la República. Le explicó, con una calma que buscaba convencer, que su mano no se había alzado por odio, sino por fidelidad mayor. No había amado menos a César, decía, sino que había amado más a Roma. La multitud lo escuchó con la expresión de quien intenta comprender algo demasiado grande. Algunos asintieron, no por entusiasmo sino por confusión. Parecía posible, por un instante, que aceptaran aquella explicación como una necesidad amarga. En lo alto, los conspiradores respiraron con alivio. Tal vez, pensaron, el peligro pasaría como pasa una tormenta, dejando solo un recuerdo incómodo. Entonces subió Marco Antonio. No entró como un acusador. No levantó la voz. Habló como quien arrastra un peso en el pecho y aún así cada palabra alcanzó los rincones del foro, como si el aire mismo quisiera escucharlo. Se dirigió a todos con una fórmula sencilla, casi familiar, y declaró que no venía a exaltar a César, sino a despedirlo. Luego mencionó a Bruto y a los demás como hombres honorables. Repitió esa palabra una y otra vez, con una suavidad extraña. Y, sin necesidad de gritar, la fue cambiando por dentro. Lo que al principio sonaba a respeto,
Poco a poco empezó a sonar a ironía. Después se acercó al cuerpo. Con un gesto lento levantó la tela que lo cubría. La toga oscura y rígida guardaba las marcas del final. Antonio no se perdió en largos detalles. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Y en ese silencio, la gente dejó de imaginar a un tirano y empezó a ver a un hombre traicionado. Cuando el ambiente ya estaba cargado, Antonio añadió una última pieza, como quien coloca una llave en una cerradura. Sacó un rollo de papiro, el testamento. Al escuchar que César dejaba parte de sus propiedades para el uso público, jardines convertidos en espacios abiertos para todos, el foro pareció contener la respiración. Y cuando se supo que cada ciudadano recibiría una suma de dinero, el equilibrio se rompió del todo. La lógica tranquila del discurso anterior se deshizo en segundos como ceniza entre los dedos. La ciudad reaccionó como reacciona una multitud cuando la emoción la arrastra. Se arrancaron bancos y tabla para improvisar una pira. El fuego, nacido en el centro mismo del foro, iluminó los rostros con una luz inestable. Y con las antorchas encendidas, la energía colectiva cambió de dirección. Ya no buscaban ideas, buscaban culpables. En medio de esa confusión, un hombre pagó un precio absurdo. Un poeta, confundido con otro nombre, intentó explicarse. Pero en una multitud desbordada las palabras pesan poco. Su destino, injusto y veloz, fue una señal terrible de lo que Roma podía convertirse cuando el miedo y la furia tomaban el control. Desde sus casas, Bruto, Casio y los demás vieron las llamas elevarse. Vieron avanzar a la gente con antorchas. Escucharon el rumor de pasos apresurados. Sintieron cómo la ciudad que creían haber salvado se les volvía extraña. Y entonces comprendieron que ya no eran líderes, eran objetivos. Esa misma noche abandonaron Roma. No salieron como senadores, salieron como fugitivos, perdiéndose en la oscuridad, rumbo al este. Mientras ellos huían, otro viaje comenzaba. En el sur de Italia desembarcó el joven Octavio. No traía un ejército, traía algo más sutil y más poderoso en Roma, un nombre, el nombre de César. Y, detrás de ese nombre, recursos que podían transformar simpatía en lealtad. Al llegar a la ciudad, se presentó ante Marco Antonio, que por entonces parecía controlar el centro del poder. Antonio lo miró como a un muchacho sin experiencia, una presencia menor fácilmente manejable, y decidió retener la herencia de César para reforzar su propia posición. Fue un cálculo arriesgado. Octavio empezó a firmar con un nombre que sonaba a continuidad, César Octaviano. No era solo una forma de presentarse, era un mensaje. Para la plebe, para los veteranos, para quienes habían seguido a César. En campañas lejanas, él era la prolongación de aquel recuerdo. Y cuando le negaron los fondos, hizo algo que sorprendió a muchos, vendió propiedades, sacrificó parte de lo suyo y cumplió la promesa del testamento entregando al pueblo lo que se le había dicho que recibiría. De pronto, el joven dejó de ser invisible. Los veteranos, hombres endurecidos por años de guerra, vieron en él un símbolo. Octavio no pidió devoción como un poeta, la construyó como un político, con pagos, promesas, y con el peso de un apellido que aún imponía respeto. La tensión entre Octavio y Marco Antonio creció, silenciosa al principio, inevitable después. Pero mientras Roma ardía en su propia incertidumbre, llegaron noticias desde el este, noticias inquietantes. Bruto y Casio no estaban detenidos, estaban reuniendo fuerzas, y el conflicto, lejos de terminar, apenas estaba encontrando su forma. En las provincias orientales, lejos del ruido de Roma, el tiempo no se había detenido. Bruto y Casio avanzaban con método, recogiendo recursos, exigiendo contribuciones, reuniendo hombres. Poco a poco formaron un tesoro inmenso, y un ejército que no podía ser ignorado. 19 legiones, disciplinadas, bien abastecidas, preparadas para cruzar el mundo conocido si era necesario. La noticia llegó a Italia como un murmullo inquietante. Marco Antonio y Octavio comprendieron entonces una verdad incómoda. El odio que ambos sentían por los asesinos de César superaba cualquier rivalidad personal entre ellos. Antes de enfrentarse entre sí, había un enemigo común que debía ser eliminado. Se encontraron lejos de la ciudad, en un lugar discreto, una pequeña isla en un río cercano a Bolonia, rodeada de agua lenta, barro y niebla. Allí, sin discursos públicos ni testigos, 3 hombres sellaron un acuerdo: Marco Antonio, Octavio y Lépido, antiguo general de César. No fue una alianza basada en la confianza, fue un entendimiento frío
práctico, nacido del miedo y la ambición. Se repartieron territorios, ejércitos y responsabilidades, como quien divide un botín antes de una larga campaña. Ese acuerdo pasaría a la historia como el segundo triunvirato. Para sostener su poder y financiar la guerra que se avecinaba, tomaron una decisión que marcaría a Roma para siempre. Publicaron listas. No eran simples registros administrativos, eran condenas abiertas, nombres grabados en tablillas y expuestos en el foro, visibles para todos, senadores, ricos comerciantes, antiguos aliados. Cualquiera señalado quedaba fuera de la ley. Su muerte no solo estaba permitida, era recompensada. Roma cambió de rostro. La desconfianza se filtró en cada casa. Esclavos vieron en la violencia una salida hacia la libertad. Familias se quebraron por promesas de herencia. Padres y hijos comenzaron a mirarse con recelo. En esa atmósfera espesa, nadie podía sentirse seguro. Entre todos los nombres, Marco Antonio exigió uno en particular: Marco Tulio Cicerón. No había participado en el asesinato de César, pero su voz había sido un obstáculo constante para Antonio. Sus discursos, afilados y públicos, lo habían señalado demasiadas veces. Octavio dudó solo un instante. Cicerón había sido importante para su ascenso, pero en ese nuevo orden, las deudas morales pesaban menos que la necesidad política. Cicerón fue alcanzado cerca de su refugio. No huyó. Pidió a quienes lo acompañaban que no opusieran resistencia. Se ofreció al final con serenidad, como si comprendiera que Roma ya no era el lugar que había defendido con palabras. Su muerte fue un mensaje. Cuando su cabeza y sus manos fueron expuestas en la tribuna desde la que había hablado tantas veces, quedó claro que una etapa había terminado. La ciudad había sido purgada. El miedo había cumplido su función. Con el interior asegurado y los cofres llenos, el triunvirato volvió la mirada hacia el este. La caza interna había terminado. Ahora comenzaba la guerra abierta. Bruto y Casio no se ocultaban. Se habían reunido en Grecia, concentrando sus fuerzas en una amplia llanura llamada Filipos. Allí, lejos de Roma, pero cargados de su historia, dos visiones del mundo estaban a punto de encontrarse. De un lado, Octavio y Marco Antonio, marchando bajo el nombre de César, impulsados por la promesa de venganza. Del otro, Bruto y Casio, sosteniendo los restos de una república que ya mostraba signos de agotamiento. Más de 200.000 hombres se preparaban para el choque. No era solo una confrontación de ejércitos, era el enfrentamiento de dos épocas, reunidas en silencio antes de desatarse. El plan de Bruto y Casio era cuidadoso. Casio, experimentado y prudente, confiaba en la ventaja logística. Controlaban rutas marítimas, tenían provisiones suficientes y sabían que podía desgastar a sus enemigos sin necesidad de una gran batalla. Mientras ambos bandos se observaban desde la distancia, el destino de Roma se iba estrechando paso a paso hacia un punto del que ya no habría regreso. El plan inicial era sencillo y prudente. Casio lo había pensado con calma: esperar, evitar un enfrentamiento directo, dejar que el tiempo hiciera su trabajo. El hambre, el cansancio y las enfermedades podían desgastar lentamente a las legiones de Octavio y Marco Antonio sin necesidad de una gran batalla. Pero Bruto no pensaba como un general veterano. Era un hombre formado en la reflexión, en la filosofía, no en la paciencia estratégica. Y en Filipos, su mente estaba inquieta, dormía mal, dudaba. Se decía que en su campamento los signos no eran favorables. Las águilas que habían acompañado a sus tropas durante la marcha desaparecieron al llegar, sustituidas por cuervos y buitres que giraban en silencio sobre el valle. Las historias crecieron con la noche. Una de ellas hablaba de una aparición. Según la tradición, días antes del combate, Bruto se encontraba solo en su tienda cuando una figura oscura emergió de las sombras. Bruto preguntó quién era. La respuesta fue breve y perturbadora: soy tu espíritu adverso. Nos veremos en Filipos. Algunos dijeron que era el fantasma de César, otros que era el reflejo de su propia culpa. Presionado por oficiales impacientes y por sus propios temores, Bruto tomó una decisión que Casio temía. No esperarían más, forzarían la batalla. Casio cedió, aunque su juicio le advertía del riesgo. La primera batalla de Filipos comenzó envuelta en confusión. El aire se llenó de polvo, de gritos lejanos, de movimientos difíciles de distinguir. En el flanco derecho, las tropas de Bruto avanzaron con una energía inesperada. Lograron romper las líneas de Octavio,
desorganizaron su formación y alcanzaron su campamento. Octavio, debilitado por la enfermedad, logró escapar por poco. Desde ese punto del campo parecía una victoria completa. Por un momento, pudo creerse que la República encontraba un último aliento, pero al mismo tiempo, en otro lugar del valle, la historia seguía un curso distinto. Las legiones de Marco Antonio, más experimentadas y cohesionadas, avanzaron con firmeza contra las fuerzas de Casio. El combate fue duro y rápido. El campamento de Casio cayó, sus hombres se dispersaron, y la retirada se volvió inevitable. Dos batallas ocurrían al mismo tiempo, dos resultados opuestos, y entre ambas, la niebla del combate. Casio se retiró a una colina para observar lo que podía. Desde allí vio movimiento en el campamento de Bruto. Creyó que había sido tomado por el enemigo. Luego distinguió jinetes acercándose a toda velocidad. En el polvo y la distancia interpretó mal las señales. Pensó que todo estaba perdido. Pensó que Bruto había caído. La guerra, una vez más, engañaba a quienes intentaban comprenderla desde lejos. Convencido de la derrota, Casio tomó una decisión final. Entregó una daga a su liberto y le pidió que lo liberara de la vida. El hombre obedeció. Casio se cubrió el rostro y cayó, vencido no por sus enemigos, sino por una ilusión nacida del caos. La leyenda diría después que la hoja era la misma que había usado en el Senado. Una ironía silenciosa para un hombre que siempre había confiado en la razón. Poco después, los mensajeros de Bruto llegaron a la colina. Traían noticias de victoria, pero encontraron solo el cuerpo inmóvil de Casio. Cuando Bruto llegó y lo vio, algo se quebró en su interior. Había perdido a su aliado más lúcido, a su cuñado, al hombre que había sostenido el peso estratégico de la causa. La batalla había terminado, pero para Bruto, el verdadero desgaste apenas comenzaba. Bruto lloró al verlo. Llamó a Casio el último de los romanos. Con su muerte había desaparecido la mente más fría del movimiento, el hombre que había sostenido la causa con cálculo y experiencia. Sin embargo, Bruto seguía con vida. Y aún comandaba un ejército que, al menos en apariencia, conservaba su fuerza. Durante 3 semanas no hubo batalla. Cada amanecer encontraba a ambos bandos observándose desde la distancia, separados por un valle marcado por huellas recientes y silencios incómodos. El tiempo, sin embargo, no jugaba a favor de Bruto. Él lo sabía, sus hombres lo sentían. La breve victoria inicial se había transformado en un recuerdo amargo, incapaz de sostener la moral. En el campamento republicano, el ánimo se erosionaba lentamente. Muchos soldados, especialmente los mercenarios, comenzaban a desaparecer durante la noche. Los oficiales insistían, presionaban, exigían una decisión antes de que el ejército se disolviera sin combate. Y sobre Bruto pesaba algo más que la urgencia militar, la sombra constante de César, real o imaginada, que parecía acompañarlo en cada reflexión. Finalmente, tomó la decisión. Ordenó un segundo y último ataque. 21 amaneceres habían pasado desde la primera batalla. 21 días, en los que dos fuerzas exhaustas, herederas del mayor ejército que la República había reunido jamás, se midieron sin moverse. Cuando llegó el momento, ya no había convicción, solo necesidad. La segunda batalla de Filipos fue distinta. No hubo confusión ni sorpresa. Fue directa y desigual. Las tropas de Bruto avanzaron con desesperación, no con fe. Frente a ellas estaban las legiones de Antonio y Octavio, soldados curtidos mejor coordinados, luchando no por evitar la derrota, sino por asegurar la victoria. Las líneas republicanas cedieron. Primero se doblaron, luego se rompieron. La retirada se convirtió en una huida caótica. El ideal por el que habían luchado durante años no cayó con un gesto heroico, sino con el sonido de pasos acelerados, de hombres abandonando el campo para salvar la vida. Bruto logró escapar con unos pocos fieles. Se refugiaron en las colinas cercanas, ocultos entre árboles y sombras, mientras a lo lejos se escuchaban los gritos de triunfo y el avance de la caballería enemiga que rastreaba la zona. El hombre que había dominado Roma por un instante ahora era un fugitivo, rodeado por la oscuridad de un bosque griego. Esa noche, Bruto comprendió que no quedaba salida. Miró a quienes aún lo acompañaban y habló con una calma triste. Confesó sus dudas. Se preguntó en voz alta si la virtud por la que lo había sacrificado todo no sería al final solo una palabra vacía. Reconoció que había sido arrastrado por la fortuna, no guiado por ella. La idea que había justificado la muerte de César acababa de desaparecer ante sus ojos. No permitiría que lo capturaran. La imagen de ser llevado a Roma como trofeo, expuesto en el desfile de su enemigo,
le resultaba insoportable. Pidió a uno de sus oficiales que lo matara. El hombre se negó entre lágrimas, se lo pidió a otro, también se negó. Finalmente se acercó a Estratón, un amigo cercano, le pidió que sostuviera la espada. Estratón obedeció. Con el rostro empapado de tristeza, Bruto reunió sus últimas fuerzas, avanzó unos pasos y se dejó caer sobre la hoja. Murió, en silencio, lejos de Roma, lejos de la república que había intentado salvar. Con él, el alma de la conspiración se extinguía. La guerra aún no había terminado, pero una era acababa de hacerlo. Con la muerte de Bruto, el espíritu de la conspiración se apagó. Poco tiempo después, los hombres de Marco Antonio encontraron su cuerpo entre los árboles. Antonio se detuvo ante él en silencio, en un gesto inesperado. Se quitó su manto púrpura de general y cubrió el cadáver de su enemigo. Más tarde diría que Bruto había sido el más noble de todos los romanos, el único de los conspiradores que había actuado movido por un ideal y no por resentimiento personal. Octavio reaccionó de otra manera. Cuando recibió la noticia, no mostró emoción alguna. Ordenó que la cabeza de Bruto fuera separada del cuerpo y enviada a Roma, para ser depositada a los pies de la estatua de Julio César. Para él la venganza no admitía gestos ni compasión, solo debía ser completa. Ese contraste entre los dos vencedores quedó grabado en la historia, y, sin que nadie lo supiera aún, sembró las semillas de un conflicto futuro entre ellos. Con Bruto y Casio muertos, muchos creyeron que la guerra civil había terminado. Para el mundo romano así parecía. Pero para Octavio, aquello no era el final, era apenas el comienzo. Mientras quedara con vida un solo hombre que hubiera levantado una daga en el Senado, la deuda no estaría saldada. La gran guerra había concluido. Ahora comenzaba algo distinto. Una persecución silenciosa, metódica, que se extendería por todos los rincones del Mediterráneo. Tras Filipos, el poder quedó concentrado en manos de 3 hombres, y uno de ellos, Octavio, tenía una obsesión clara, una lista, los nombres de los 60 hombres que habían participado en el asesinato de su padre adoptivo. Bruto y Casio habían sido los primeros en desaparecer, aún quedaban muchos. El triunvirato contaba ahora con todo lo necesario, ejércitos, flotas, informantes y recursos casi ilimitados. No había ciudad, isla o provincia donde los fugitivos pudieran sentirse a salvo. La amnistía había sido solo una ilusión. La proscripción seguía viva. Uno de los primeros en caer fue Gayo Trebonio. Había sido quien, con astucia, había retenido a Marco Antonio fuera del Senado el día del asesinato. Creyó estar seguro como gobernador en Asia, pero fue capturado por un general leal a Antonio. Tras días de interrogatorios, fue ejecutado. Su muerte sirvió como advertencia silenciosa para los demás. Otro destino aguardaba a Décimo Junio Bruto Albino. No debía confundirse con Marco Bruto. Décimo había sido amigo cercano de César, uno de sus generales más capaces. El propio César lo había mencionado en su testamento como heredero alternativo. Fue él quien, en la mañana de los idus, convenció a un César indeciso de acudir al Senado. Después de Filipos, su suerte cambió. Sus tropas en la Galia lo abandonaron. De repente el antiguo general se encontró solo, sin protección ni influencia. Intentó huir, buscar refugio entre antiguos aliados, pero la lealtad en aquel nuevo mundo tenía un precio, y su nombre valía demasiado. La red se cerraba lentamente, uno a uno. Los nombres de la lista iban desapareciendo, mientras Roma se acostumbraba a una paz inquietante, construida sobre el silencio de quienes ya no podían hablar. De pronto, el antiguo general quedó solo. Décimo Junio Bruto Albino, que había comandado ejércitos y hablado de igual a igual con César, se convirtió en un fugitivo. Intentó cruzar los Alpes disfrazado, buscando perder su identidad entre pueblos lejanos. Finalmente pidió refugio a un jefe galo, al que alguna vez había llamado amigo. Pero el mundo había cambiado. La lealtad ya no se medía en palabras, sino en recompensas, y la cabeza de Décimo valía demasiado. El jefe galo tomó su decisión sin vacilar. Lo mató en su propia casa y envió su cabeza como ofrenda a Marco Antonio. El hombre que había guiado a César hacia el Senado fue traicionado, a su vez, por alguien en quien había confiado. El círculo se cerraba con una lógica fría. Así fueron cayendo, uno tras otro. Lucio Casio, hermano del principal conspirador, fue eliminado poco después por orden directa de Octavio. Publio Casca, el primero en alzar su daga aquel día,
desapareció tras Filipos. Algunos decían que vagó durante años, consumido por la culpa. Otros que se quitó la vida en un lugar olvidado. También se habló del mar, reclamándolo en una tormenta. Su final nunca fue confirmado. Su cuerpo jamás apareció, como si la tierra misma se negara a guardarlo. La persecución no fue rápida. Duró más de una década, y en ese tiempo quedó clara una cualidad de Octavio: no olvidaba. Su memoria era paciente, metódica. No importaban los años ni la distancia. Los nombres de la lista seguían esperando su turno. El último de los asesinos principales en caer fue Casio Parmense, poeta y escritor. Había puesto su talento al servicio de la causa republicana. Tras Filipos, su vida se convirtió en una sucesión de huidas. Se unió a Sexto Pompeyo en Sicilia. Cuando ese refugio cayó, tomó una decisión irónica: se alió con Marco Antonio, el hombre que había perseguido a los asesinos de César, ahora enfrentado al hijo de César. Eligió mal por última vez. Tras la derrota definitiva de Antonio en la batalla de Actium, muchos años después del asesinato en el Senado, los hombres de Octavio lo encontraron en Atenas. No hubo discursos ni ceremonias. Fue ejecutado sin solemnidad. Con su muerte, la lista estuvo casi completa. Uno a uno, todos cayeron. Algunos murieron en batallas lejanas, otros en callejones oscuros, algunos por su propia mano, traicionados por quienes buscaban salvarse. Ninguno de los asesinos de César alcanzó una vejez tranquila. La mayoría encontró un final violento. Y en más de un caso, la historia quiso que las mismas armas utilizadas en los idus de Marso reaparecieran al final de sus vidas, como una justicia amarga y silenciosa. Mientras la venganza avanzaba, algo más sucedía en paralelo. Con cada senador republicano eliminado, con cada voz crítica apagada, el poder se concentraba cada vez más en una sola figura. Los hombres que habían matado a César creían estar destruyendo la posibilidad de un rey. Sin darse cuenta, estaban despejando el camino para algo mucho más duradero.